Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a FXT por permitirnos hacer este webinar en su página. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que os interesa como traders, que es la pregunta que se hace uno de si realmente el performance que está obteniendo es bueno o lo suficientemente bueno o mejor que el de otros. Y para empezar con este tema, antes de eso, bueno, simplemente os comento, soy Juan, uno de los fundadores de DarwinX. DarwinX es una gestora descentralizada en la que buscamos a traders con talento para ponerles en contacto con inversores de manera que ganen juntos. Eso es un modelo bastante innovador y como veréis hemos invertido en los últimos años mucho en algoritmos para intentar dar respuesta a preguntas como esta. Dado un determinado track record, ¿cómo sabemos si es bueno o simplemente es normalito? Y para empezar con un ejemplo, os voy a picar con un ejemplo práctico. Lo que estamos viendo ahora mismo, ¿me confirmáis, por favor, que veis mi navegador web con una curva de rentabilidad ahora mismo? A ver si... Perfecto. Muy bien, pues estamos en la interfaz de DarwinX y lo que veis aquí es la curva de rentabilidad de una estrategia de un cliente nuestro. Y mi pregunta para vosotros es, ¿cómo de bueno os parece este performance? Tenéis aquí la curva de rentabilidad y tenéis aquí abajo también el retorno mensual que ha obtenido. Así, si os obligase a dar una opinión sobre la base de esto, ¿qué os parece? Vista gana un 940%. Pues, muy bueno, perfecto. Tengo aquí... Os aviso que muchas veces me gusta poneros trampas. Veo aquí no está mal. Perfecto. Muchas gracias, Pep. Muy bien. Bueno, pues voy a intentar llevaros sobre la base de esto. Alguien comenta que aquí hay un drawdown muy fuerte. Buen punto también, efectivamente. Pues sobre la base de este track record os voy a intentar guiar sobre algunas de las opciones que hay en el mercado ahora mismo para medir esto y que por ejemplo es el ratio Sharpe, y discutiremos cómo de aplicable ese tipo de ratios, esa familia de ratios, para luego explicaros la metodología que utilizamos en DarwinX. Os pido, por favor, que cuando tengáis cualquier duda o seáis escépticos con algo de lo que estoy diciendo, encantado de parar ahí sobre la marcha si es relevante al tema e intentar incidir sobre esas cuestiones que tengáis. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Si me confirmáis que veis ahora mi internet con 1966 vaya año, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo de 50 años casi para atrás. Es el año en el que John Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesús. Los rusos pusieron el primer satélite en órbita y había todo tipo de manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y Reino Unido. Estamos en esa época y en ese momento también el señor Sharpe, William Forsyth Sharpe, publicó un ratio que llamó Reward to Variability Ratio, que básicamente consiste en dividir el retorno de una inversión por la volatilidad de esa inversión, como proxy del riesgo en el que incurre, ¿no? Por si no lo sabéis, el señor Sharpe ganó el premio Nobel no por este ratio, sino por otro trabajo. Perdón. Y sobre todo fue el primero que introdujo la noción de que riesgo y retorno en finanzas van de la mano y por lo tanto no se pueden evaluar de forma separada. Y como tal, este ratio es el abuelo conceptual de un montón de variaciones metodológicas que lo que hacen es incidir en variaciones sobre riesgo y retorno y por lo tanto se ha utilizado tradicionalmente para evaluar precisamente el desempeño de gestoras de capital como fondos, hedge funds, incluso los ETFs, etcétera. Y hay un motivo por el cual se hace esto, porque la verdad es que es un ratio que con muy poca información da una información normalizada que te permite evaluar inversiones, siempre y cuando estas inversiones sean inversiones y no juego o sean de bajo riesgo. Siempre y cuando esas inversiones tengan una exposición al mercado homogénea, por ejemplo, pues un gestor de fondos pues está siempre invertido más o menos de la misma manera, con lo cual pues, funciona el ratio Sharpe porque siempre está invertido el activo y sobre todo asume
que no ha habido saltos en el riesgo, en el histórico. Es decir, que esa volatilidad que tenemos hoy pues es igual de representativa, o sea, la volatilidad que ha habido en el pasado es igual de válida que la de hoy, porque lo que se asume es que el riesgo es más o menos constante. Y todo esto está muy bien si no fuese porque el trading no cumple esos tres requisitos. En la mayoría de casos, la mayoría de estrategias de trading tienen un VAR, o sea, un value at risk del más del 20%. Es decir, las estrategias de trading suelen ser de alto riesgo y es perfectamente posible perder un 20% más en un mes para la mayoría de traders, cosa que es una inversión de altísimo riesgo si lo comparamos, por ejemplo, con un índice que puede llegar a perder pues, un 10 o un 15, pero una vez cada muchísimos meses. Los traders, a diferencia, por ejemplo, de los gestores, no siempre están invertidos. A veces un trader es muy activo y a veces se puede pegar mucho tiempo sin entrar en mercado en función de si su estrategia le da entradas o no, etcétera, etcétera. Es decir, no se cumple ese patrón de actividad constante. Y luego, sobre todo, está el tema del apalancamiento. Como gestor de fondos, es muy difícil apalancarte porque lo más que puedes hacer es estar comprado o en cash. Pero como trader sí que puedes jugar con el apalancamiento y aumentar de forma drástica de un momento para otro el perfil de riesgo. Entonces, esto plantea un dilema porque, como hemos visto, el ratio de Sharpe pues, está muy bien, pero no fue inventado para el tema del trading. Por ejemplo, otra de las desventajas o de las posibles pegas que tiene el ratio de Sharpe es que favorece sistemáticamente las estrategias de alto riesgo. Y el motivo es que como trader, apalancándote, puedes ganar infinito, pero lo único que puedes perder es todo. Es decir, la ganancia máxima puede ser un 50.000% si tienes suerte bueno, sobre todo si tienes suerte, pero la pérdida máxima es un menos 100%. Entonces, la volatilidad está limitada y cuanto más riesgo asumes, mejor es tu ratio Sharpe, porque aumenta más el numerador que el denominador. Entonces, en DarwinX nos enfrentamos a esta pregunta, que era realmente, jolín, ¿cómo comparar, por ejemplo, a un trader que hace un par de trades al mes con un scalper que hace 30 o 40? Sobre todo desde el punto de vista de performance, del cual, cómo se dado un determinado perfil de riesgo y un determinado estilo de trading, cuál de ellos tiene un performance mejor. Y la conclusión a la que llegamos es que era muy difícil de hacerlo si comparábamos estrategias sin hacer una cosa entre medias. Y lo que hacemos en DarwinX es precisamente comparar el rendimiento de la estrategia con el rendimiento de 10.000 estrategias aleatorias, que hemos llamado monos en este caso, y lo que nos permite esos monos, obviamente, lo que hacemos es parametrizarlos de manera que su patrón de actividad sea comparable con cada una de las estrategias que estamos evaluando. Por ejemplo, si tenemos un trader que hace trades de 10 minutos, pues ponemos a los monos a simular trades de 10 minutos con ese tipo de volatilidad y esa duración en el tiempo. Y viceversa, si tratamos de traders de largo plazo, pues hacemos lo mismo, pero con operaciones o sea, menos operaciones, pero más riesgo por operación. Y básicamente lo que se hace es simular el retorno que hubiesen obtenido esos 10.000 monos y comparar a cada una de las estrategias contra su equipo de 10.000 monos comparables. ¿Por qué es una comparación válida? Bueno, pues porque, de nuevo, hemos hecho que la frecuencia y duración de operaciones sean la misma, de manera que comparamos manzanas con manzanas, entre la estrategia y los monos. Las condiciones de mercado las simulamos tal y como hubiesen sido y el riesgo por posición, que os enseñaré ahora, también es el mismo. Entonces, por adelantaros, volviendo a la pregunta inicial que hemos tenido de si esta estrategia es buena, vamos a ver un par de temas. Un tema que no os he comentado antes es el riesgo de la estrategia, el VAR. Esta estrategia, vamos a ver aquí el nivel de riesgo. Por cierto, todas estas estrategias, todas estas estadísticas las ofrecemos de forma gratuita para cualquier usuario de MetaTrader 4 para que se autodiagnostique utilizando nuestra analítica. Entonces, lo que vemos aquí es que el perfil de riesgo de esta estrategia oscila entre un VAR mínimo de más o menos el 20%, bueno, en última instancia aquí tenemos el 13%, y un máximo en el histórico que ha tenido aquí del 81%. Lo veis aquí, ha estado entre el 11% y el 82%. Para que os hagáis la idea, esto es un cambio muy grande en el riesgo, con lo cual cualquier medida de drawdown que haya tenido el pasado pues puede ser grande o baja en función del riesgo que estuviese asumiendo. Si vamos a ver el drawdown aquí, vemos aquí hay un drawdown importante, que hay aquí casi un
un 40%, algo así la cuenta, o incluso más, parece que según esto es un 60%. Y el tema es ver, bueno, ¿este performance es bueno o no? ¿Cómo de bueno es comparado con los monos? Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es, en la nota que tiene esta estrategia, le estamos poniendo un performance de 5 sobre 10, lo cual quiere decir que más o menos ni fu ni fa. ¿Por qué es ni fu ni fa? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vale, aquí tenemos la comparación de la estrategia en el último año, o sea, voy a poner esto en castellano, perdón. Tenemos aquí la comparación de la estrategia para el periodo del último año en el que ha realizado, pues, 4.800 posiciones de trading. Entonces, lo que hemos hecho aquí es comparar el resultado final de la estrategia que vemos aquí en el visor a la derecha. O sea, este resultado del 648%, lo comparamos con, y lo hacemos 2 veces, con 10.000 monos que hacen 2 cosas diferentes. Uno es la curva verde, es tomar exactamente los mismos trades que la estrategia, pero sin apalancarse ni la estrategia ni los monos con los que se compara. Y lo que vemos aquí es que de los 10.000 monos, 8.300 son mejores que esta estrategia. Es decir, no es muy buena en este sentido. ¿Y qué vemos aquí también? Vemos otra curva en la que, sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es comparar la estrategia con su apalancamiento, y os doy una pista, esta estrategia es un poco martingalera. Lo que hace es comparar esta estrategia, el rendimiento de esta estrategia con su apalancamiento frente a monos que toman el mismo apalancamiento. Y lo que vemos aquí es que hay una diferencia enorme entre la nota en un caso en el que prácticamente gana todos los monos, y la nota en otro caso en la que la verdad es que pierde, no solo pierde, sino que además últimamente le va bastante peor de lo que le iba. Aquí podemos jugar con los horizontes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, pues volviendo a todo, nos está diciendo que realmente esta estrategia no parece ser mucho mejor que aleatoria, si no fuese porque parece que acierta la mayoría de las veces que se apalanca. O sea, cuando se apalanca es porque acierta. Y esto puede ser que sea un crack o, y aquí vuelvo al comentario que ha hecho alguno antes, de que tiene mucho drawdown. Vamos a ver aquí el apalancamiento que ha tomado por trade. Vamos a tardar un poco porque esta estrategia tiene un montón de operaciones. Si tenéis alguna duda o algún comentario hasta ahora, por favor, comentadlo ahora, porque tenemos aquí un pequeño impasse hasta que cargue esto. Bueno, si os acordáis, hemos tenido antes un periodo de drawdown fuerte, que lo vemos aquí. Vamos a hacer zoom sobre él. Y lo que vamos a ver es que precisamente la estrategia, y también lo veis en otros casos, la estrategia en los momentos en los que tiene un drawdown fuerte, lo que tiende es, aquí abajo veis la curva del apalancamiento, tiene episodios en los que cuando se va en su contra al mercado lo que hace es todo o nada. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que es un rendimiento muy, muy condicionado por si salen bien o salen mal esas apuestas. Es decir, no es una martingala en el más puro estudio de la palabra, porque no siempre tiene una tendencia al alza en el riesgo, pero sí que tiene atributos martingaleros, que lo que hacen es precisamente eso. Entonces, respondiendo a la pregunta de antes de cómo de buena es esta estrategia, pues bueno, pues pese a llevar un 700% y pico ganado en la curva de rentabilidad, lo que nos están diciendo la comparación con los 10.000 monos es que más o menos es igual que una estrategia aleatoria en ese sentido, siempre y cuando tome ese tipo de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que tenemos aquí en DarwinX de evaluar las estrategias unas contra otras. Como veréis, en ninguna parte está el ratio Sharpe, porque como os he comentado, no es justo comparar esta estrategia que tiene un riesgo muy, muy, muy alto y además lo varía en muchos casos con otra estrategia que, por ejemplo, tuviese un riesgo mucho más bajo y constante. ¿Qué otras aplicaciones podemos ver aquí? Bueno, pues ¿qué hubiese pasado si esta estrategia, en lugar de tomar riesgo alto y variable por trade, tomase un riesgo comparable con el del resto de los Darwins? No sé si conocéis nuestra página, pero nosotros lo que hacemos es cotizar la estrategia como un activo, en este caso el USV, que lo que hace es mantener el riesgo constante, es decir, quitarle los atributos martingaleros. Entonces, aquí me pregunta alguien de cómo se accede a esta herramienta. Bueno, pues se accede yendo a darwinx.com y dándose de alta. Es completamente gratuito. Lo tenéis ahí. Entonces,
Os pido que os fijéis en este momento aquí en agosto, el 18 de agosto, que es el periodo de este drawdown, que luego se recupera muy rápidamente en una semana. Vamos a ver la curva de la transformación de la estrategia, pero con el riesgo constante. Entonces vamos a ver en qué medida se parece. Pues como veis, tenemos, por ejemplo, aquí en el periodo del 18 de agosto, hubo una caída fuerte, pero que no se ha recuperado. Y lo que hay aquí es, en los momentos en los que cae, como no le dejamos apalancarse para doblar posiciones, recupera menos de lo que cae, en comparación con lo que es la estrategia de base. Si os fijáis aquí, las martingalas lo que están haciendo es que cuando caen, doblan para poder llegar al nivel anterior y tener una curva más constante, ¿no? Y sin embargo, en cada caso de estos, en los episodios, si le mantenemos el riesgo constante para proteger al inversor, porque claro, si el trader en esas situaciones en las que dobla el riesgo, además pues, le sigue yendo en su contra, entonces lo que puede es llevarse la cuenta por delante y no, eso es lo que no queremos que le pase a los inversores. Entonces veis aquí que la curva de la estrategia con riesgo constante y la curva de la cuenta del trader, en este caso, no se parece demasiado precisamente porque una vez que se filtra el efecto aleatorio del éxito por apalancamiento, la estrategia no es tan buena. Y de ahí que tenga un 4,9 sobre 10. Por contra, si nos vamos, por ejemplo, a otra estrategia, por ejemplo, esta es otra estrategia de usuario. Aquí, de nuevo, pues también vemos que hay ciertos drawdowns y es una curva, obviamente, con menos retorno que la anterior, pero también con mucho menos riesgo. Aquí el riesgo máximo que hemos tenido es entre un 6 y un 30%. A ver, perdón, aquí hay una pregunta aquí. O sea, lo que nos dice un performance medio o bajo es una buena pregunta, es que parece tener mucha suerte y que si esta le falla puede acabar con la cuenta. Vale. En este caso, vamos a volver a la anterior. Sí, en general es una buena observación, pero en este caso además lo que tenemos es que hay un efecto adicional al que comentas, que es que hay una diferencia importante entre lo que pasa con apalancamiento y sin apalancamiento. Lo que nos está diciendo aquí es que con apalancamiento parece que gana a todos los monos, es decir, de alguna manera siempre que se apalanca acierta, pero sin embargo cuando no se apalanca, o sea, si le quitamos ese efecto del apalancamiento no, es peor que la mayoría de monos. Entonces lo que sí que nos está diciendo esto es que si en algún momento, por la razón que sea, esa varita mágica que tiene para acertar cuando se apalanca le deja de funcionar, efectivamente el trader en su propia cuenta se podría pegar una señora galleta. Porque lo que vemos aquí es que estas dos curvas, que no es algo normal, están muy separadas. Entonces la nota media de esta es una nota fantástica porque aciertan los apalancamientos, pero esta otra es muy mala porque le están ganando la mayoría de los monos. Y por ejemplo, por contra, si nos vamos a otra estrategia, vamos a ver una estrategia que tenga una nota alta de rentabilidad, o sea, de performance. Tiene un performance de 9 sobre 10, que es muy, muy alto, con una curva aparentemente similar, pero vamos a ver la evaluación esta de este performance. Aquí vemos que son dos curvas que más o menos discurren en paralelo. Lo que vemos es que con apalancamiento sí que parece que acierta un poco más, pero la diferencia sin apalancamiento no es tan alta. O sea, las dos van de la mano. Es decir, el apalancamiento no está contribuyendo, no parece que esté contribuyendo sustancialmente al retorno de la estrategia. Si nos vamos al histórico de operaciones, lo que vemos es que los picos de apalancamiento no se corresponden con momentos de drawdown, sino que parece que bueno, lo que tiene aquí es un sistema que va abriendo y cerrando posiciones, independientemente de que la cuenta vaya bien o vaya mal. Y además lo hace con un riesgo razonablemente constante. Vamos a verlo aquí. Cada vez más constante, de hecho. Si os acordáis en el anterior, la variación entre riesgos máximos y mínimos en el periodo era muy alta y aquí es muy estrechita. Y de hecho cada vez se van acercando más los máximos y los mínimos. Y de ahí que, por ejemplo, la nota de gestión de riesgo que tiene aquí le esté subiendo. ¿Vale? Y bueno, entonces esa es nuestra forma de medir el performance. Nosotros lo que estamos buscando aquí es, como lo que queremos es encontrar a traders con talento para que inviertan los inversores en ellos, pues tenemos aquí una familia de algoritmos que lo que se dedican es a eso. Por cierto, tenemos un servicio de demos en el que si vosotros queréis volcar vuestra cuenta en DarwinX de forma gratuita, también de forma gratuita os explicaríamos la explicación, os daríamos la explicación individualizada de vuestra nota personal en esta herramienta, ¿de acuerdo? Entonces volvamos.
Hablábamos de por qué el método de comparar con los monos funcionaba y entonces, por resumirlo, lo que hacemos es, en lugar de comparar peras con manzanas, lo que hacemos es comparar la manzana con los monos, la pera con los monos y luego, en función de lo bien que lo hayan hecho, ya podemos comparar a la pera con la manzana, pero sin incurrir en pues eso, inconsistencias metodológicas que puedan hacer que esa comparación no sea sólida a nivel conceptual. Entonces, ¿qué ejemplos interesantes hay? Pues, por ejemplo, correlación entre estrategia jugando con apalancamiento y Darwin, que es lo que os he enseñado. O sea, si vemos, por ejemplo, esta estrategia, la curva que tiene jugando con el apalancamiento comparada con la curva que tiene cuando se iguala el apalancamiento con todo el resto de estrategias para ofrecerla a inversores, que es lo que veis aquí, no se parece mucho. Aquí hay muchísimos dientes de sierra y no tenemos esa curva que sube para arriba como antes, precisamente porque hemos filtrado el efecto de la martingala, porque es muy peligroso para los inversores si se equivoca. Y sin embargo, si lo que vemos es la otra curva de una estrategia en la que sí que no hay ese efecto de martingala, sí que vemos que la curva de la estrategia subyacente y la de la estrategia transformada se parecen mucho. Y si os fijáis, el retorno que ha obtenido esta estrategia es un 170% con riesgo comparable, mientras que la otra, la UCV, que llevaba ganado un 700% en la cuenta subyacente, aquí gana un 34%, que ojo, no está nada mal, pero lo hace con unos dientes de sierra que, bueno, como inversor lo hacen menos apetecible, porque tiene ahí unos periodos de drawdown que bueno, que dan un poco de miedo. Así que de esta manera, por un lado, con la nota del performance y luego con la metodología de gestión de riesgo que tenemos nosotros para filtrar las martingalas, sí que hacemos que todas las estrategias que hay en DarwinX, la que los llamamos Darwins, sean comparables por riesgos. Aquí tenéis un ranking en el que, independientemente del riesgo que haya tomado el trader en su cuenta, nosotros lo estamos transformando para que estemos comparando, pues eso, manzanas con manzanas, para poder ofrecérselo a los inversores en un formato mucho más comprensible. Entonces, ese era uno de los puntos. El otro punto es que se pueden tener el efecto de tener múltiples EAs en una cuenta, y luego, sobre todo, esa pregunta de qué pasa si cuando estás apalancado ganas y cuando te quitamos el apalancamiento no ganas, que es el tema que hemos visto. Pues lo que pasa es que si se quita ese efecto, mucha parte de esa fantástica performance pues desaparece. Y luego, bueno, este otro punto ya es más específico de DarwinX, que no voy a entrar en él. Bueno, el objetivo de este webinar era pues picaros la curiosidad sobre nuestras formas de evaluar las estrategias. Nosotros las miramos como potenciales inversores. Esperamos que os haya picado la curiosidad. Si tenéis dudas adicionales, que estoy seguro de que sí que las tenéis, pues estaríamos encantados de contestarlas. Tenemos un servicio, como os he comentado, en el que contestamos a dudas, y luego tenemos también el servicio de demos 1 a 1, que si escribís a info@darwinx.com, estaríamos encantados de cualquier cuenta MetaTrader 4 que hayáis conectado de forma gratuita, daros el diagnóstico y explicaros las notas que os pongan los algoritmos, porque nuestra idea es ayudaros a mejorar para que eventualmente los inversores de nuestra gestora confíen en vuestro trading. Y en principio esa era la agenda que tenía yo para hoy. Si tenéis alguna duda o sugerencia, me hago cargo de que esto no es un tema sencillo, pero mi objetivo hoy era más que explicaros algo, que os picase la curiosidad para aprender más, que es lo que realmente os permitimos en DarwinX. Así que sí, me comenta alguien que sí que hay que profundizar. Efectivamente hay que profundizar, pero esto es como todo en la vida. Cuanto más profundizas, más obtienes. Las cosas fáciles pues tienen menos recorrido. Y el trading no es fácil, o sea que eso es como todo. Tenemos, por cierto, un canal de YouTube que también explica muchos de los conceptos en vídeos de entre 5 y 10 minutos, para que no sea tan arduo el aprendizaje. Muchísimas gracias, José. Se agradece mucho cuando nos dais feedback positivo. Pues muy bien, parece que no hay dudas. Me parece que el webinar se va a grabar, o sea que habrá una lista que se envíe con el link de la grabación en FX Street. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda o sugerencia o temas que queráis comentar con nosotros, ahí estamos, y estaríamos encantados de despejarlas más offline. Y entre tanto,
pues parece eso, que ya hemos cubierto con la agenda y ha sido un placer estar hoy con vosotros. Espero que tengáis un fantástico resto del día y buen trading a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaos todos. No, los vídeos de YouTube, me está preguntando alguien, los vídeos de YouTube hay una playlist que está solo en español, o sea, así que los tienes también en español. Pues muchísimas gracias. Pasad buena tarde a todos y gracias a FXT también por tenernos aquí. Hasta pronto.